hemos asistido a lo que yo he llamado la destrucción por diseño de todo el aparato de generación de conocimiento, investigación y desarrollo del país. La recuperación, el repensar el sector de los hidrocarburos con una visión energética. Nosotros estamos obligados a tener una posición ética, pero realista. Estimados amigos, saludos a todos. Les habla Horacio Medina. Hoy vamos para el tercer capítulo de nuestro podcast Venezuela en Crudo. Recuerden, por cierto, suscribirse, darle like y acompañarnos. Son bien recibidos sus comentarios. Abordaremos el tema hoy de investigación en el sector de energía en Venezuela, de la agenda petróleo a la agenda energética. Y para ello contaremos con un invitado de lujo, quien merece todo nuestro reconocimiento, respeto y alta consideración, gran amigo por muchos años, y nos referimos al doctor Vladimiro Mujica. Vladimiro es un destacado científico y académico venezolano, experto en física y química cuántica y teórica. Una prolífica carrera en la investigación de sistemas cuánticos aplicados a la nanotecnología y a la biología molecular. Y directivo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, conocido por ustedes como el CONICIT, y actualmente es profesor titular en Arizona State University. Vladimiro es un influyente analista político y cultural, reconocido por sus escritos, sus artículos y sus conferencias sobre las crisis venezolanas y su relación con la ciencia, la educación y la sociedad. Vladimiro, te damos la bienvenida, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta deferencia de acompañarnos en este tercer capítulo del podcast Venezuela en Crudo. Bueno, Horacio, agradecido por la invitación. Vi el primero que hicieron con Humberto Calderón, me parece extraordinaria esta iniciativa. Tú has tenido una actitud y una conducta extraordinaria en estos años. Entonces, bueno, yo encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, Vladimiro. Mira, a mí me gustaría comenzar y tomando en cuenta que este título que de alguna manera va a servirnos de guía, de la investigación en el sector de energía en Venezuela, de la agenda petróleo a la agenda energética. Y comienzo por la agenda petróleo porque creo que eso es uno de los programas más importantes a los cuales tuve la gran oportunidad de acceder, trabajando en Petróleos de Venezuela como coordinador de esa agenda petróleo, una iniciativa que obviamente está muy ligada a tu trabajo como director en el CONICIT, por allá para finales de los años 90 y comienzos de los años 2000. Y creo que mucha gente, por supuesto, no sabe de qué se trataba. Sencillamente, y tú lo podrás explicar muchísimo mejor que yo, hay un cúmulo de investigadores de las universidades nacionales, un cúmulo importante de investigadores independientes o investigadores del IBIC, que al mismo tiempo o de manera conjunta con los investigadores del INTEBEP, lamentablemente destruido todas esas instancias de investigación o en un estadio precario actualmente, pretendíamos abordar varias cosas. Desde el punto de vista de Venezuela y lo que era el sector de los hidrocarburos, sin duda alguna, el reto de los crudos pesados y extrapesados siempre era en ese momento un objetivo primordial. Buscarle soluciones de corto plazo con investigación aplicada a buscar soluciones era algo que nos mantenía muy activos, pero íbamos más allá. Yo creo que la concepción que se le dio desde el CONICIT bajo tu dirección a esta agenda petróleo pretendía encontrar alternativas importantísimas para los crudos pesados, más allá de los hechos de refinación, de mejoramiento, para insertarlos en el mundo petroquímico y en otro tipo de actividades o en otro tipo de destinos que podría tener ese crudo. Sin duda alguna, esto es algo que a mí me parecía vital, era un programa de gran importancia. Recuerdo desde PDVSA había un presupuesto de $2.000 millones para esto. Tuvimos oportunidad de iniciarlo. Lamentablemente, como tantas cosas que hemos lamentado, este programa feneció muy temprano y no tuvo tiempo de darnos los resultados. A mí me gustaría comenzar por allí
porque obviamente hoy estamos en otra situación, pero es bueno tener un punto de partida que la gente sepa, y lo he dicho en los programas que hemos tenido, siempre ha habido un deliberado propósito de borrar la historia, de que esto no existió, pero sí existió, y la iniciativa estuvo allí, y es una iniciativa importante que tal vez, solo tal vez, tú me ayudarás en esto, podríamos rescatar, pero desde el punto de vista energético, mucho más amplio, ante las realidades que hoy día tiene el mundo. Entonces, a mí me gustaría, Vladimiro, que tú elaboraras un poco sobre esto, que pusieses a la gente en el contexto de lo que esto significaba, y así vamos a ir desarrollando hasta que lleguemos al punto importante de qué vamos a hacer hacia adelante. Me causa una mezcla de complacencia y nostalgia el que tú hayas comenzado este programa hablando de la agenda petróleo. Porque, digamos, es cierto, yo fui, bueno, en buena parte quien ideó el programa en conjunto con otra gente, ¿no? Fue una acción colectiva en la cual eventualmente tuvimos que inclusive construirle espacio a esto en el propio CONICIT, porque la percepción que había era que la industria petrolera se podía financiar por sí misma y que entonces que se metieran recursos públicos adicionales en esto no era necesariamente bien visto. Pero afortunadamente el CONICIT, bajo la presidencia de Ignacio Ábalos, entendió que esa visión era una visión muy restringida y que lo que había que hacer era utilizar todo el espacio de acción y todo el espacio de recursos que giraban alrededor de la industria petrolera para construir una alianza, digamos, usando el viejo concepto del triángulo, donde en un vértice del triángulo estaban las universidades y los centros de investigación. En el otro vértice estaba el gobierno y las instituciones públicas, y en el otro vértice estaba la industria. Este modelo nosotros lo complementamos de manera muy importante con lo que se estaba haciendo en ese entonces en Noruega. Sí, todo el esquema de formación de recursos que utilizó Noruega, que fue único en ese momento, para desarrollar los espacios tecnológicos y de investigación en relación con la investigación para la explotación, investigación y desarrollo e innovación para la explotación de los crudos del Mar del Norte. Noruega se convirtió probablemente en el paradigma de cómo había que hacer las cosas en el sentido de integrar participación de actores extranjeros, de industria, con la formación del recurso humano. En esa materia, Venezuela lo había hecho muy bien en comparación con otros países latinoamericanos, lo había hecho en cierta manera mejor que México, mejor que Brasil, porque cuando se nacionalizó la industria, a pesar de que después fuimos testigos de un mito, entre todas estas distorsiones de la historia nacional, según el cual la industria se había nacionalizado mucho después, cuando se nacionalizó la industria, se tomó muy en cuenta el tema de la formación de recursos humanos y de disponer de personal venezolano que estuviera capacitado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa agenda petróleo, yo lo voy a decir porque es lo que le corresponde, fue un programa visionario que finalmente logró los recursos para unificar la acción del sector público, el sector del gobierno, el Estado, la industria y el sector académico. Entonces nosotros logramos financiamiento conjunto de PDVSA y del CONICIT para arrancar la agenda, y la arrancamos de manera extremadamente exitosa. Recibimos casi un poco más de 100 o alrededor de 100 propuestas, todas de altísima calidad, y terminamos por quedarnos con 39, si mal no recuerdo, parece que han sido 37, fue hace mucho tiempo, propuestas que eran del tope, y la evaluación fue conjunta. Era de la industria, era del sector académico y era del CONICIT. Entonces nosotros logramos con eso pues que tuviésemos un punto de arrancada muy, muy importante, que ahora te digo, no se limitaba al sector petrolero. Incluía también, se llamaba la agenda petróleo, pero incluía lo que tú estás llamando la agenda energética, por supuesto, como un desarrollo a mediano plazo. Incluía las áreas en las cuales los venezolanos no podíamos hacer el esfuerzo solos, sino que lo teníamos que hacer en conjunto con otros países, otras organizaciones internacionales. Entonces nosotros abrimos un espacio también
para los programas no solamente de alta factura tecnológica, porque lo que teníamos no eran de alta factura tecnológica, sino para los que requerían aliarse con otros países en investigación. Entonces nosotros abrimos un espacio para aliarnos con Francia, para aliarnos con Inglaterra, con España, con los Estados Unidos, con Alemania, de manera tal que se le pudiera entrar a temas de investigación que en ese entonces nosotros no lo podíamos hacer solamente en Venezuela, pero todo pensado en el esquema noruego, es decir, que nosotros en paralelo con las alianzas con esos países para adelantar la investigación y desarrollo en ciertas áreas, tuviésemos incluida como alta prioridad la formación de recursos. Yo recuerdo algo muy importante y que fue parte de una experiencia personal invalorable para mí. Y haber asumido la coordinación de este programa, y lo puedo confesar libremente porque es así, en más de una oportunidad en esas reuniones, compartiendo con unos investigadores venezolanos brillantes, yo además tenía un temor porque definitivamente mi conocimiento no llegaba hasta allí, y yo los vi tan motivados, Vladimiro, eso es otra cosa importante, estaban motivados, sentían que estaban investigando con un fin, con una determinación, con apoyo, y además de esto no tenían ningún problema en responder las preguntas de alguien que como yo no tenía el conocimiento. Lo que rescato es que además los investigadores venezolanos que estaban en ese programa, en esa agenda petróleo, estaban muy motivados, y yo creo que eso definitivamente hubiese tenido un resultado importantísimo a lo largo del tiempo que estaba planificado. Hoy en día, la crisis definitivamente que existe, una crisis energética generalizada en el país, además de lo que tiene que ver con lo social, con lo laboral, con lo económico, en fin, una crisis total. Definitivamente, ¿cómo podríamos abordar otra vez este tema cuando la investigación, la educación, la formación ha sido uno de los elementos más golpeados durante estos casi 25 años? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Crees que podríamos rescatar eso? ¿Habría recursos para ello? ¿O crees que quizás al principio deberíamos convertirnos en unos compradores inteligentes y luego ir formando ese personal, ir recomponiendo todo el sistema de investigación nacional? ¿Nos podrías ayudar a visualizar algo sobre eso? Porque creo que ese tema, aun cuando no está en el tapete, porque las prioridades sociales, las prioridades económicas, las prioridades del país en general están allí, definitivamente si queremos buscar un sustento para el largo plazo, la investigación, la formación, la capacitación van a jugar un papel importantísimo. Yo quisiera que nos ayudaras un poco con esto. Claro, yo me extendí un poco en lo de la agenda para indicarte que la agenda es un precedente muy importante. Todo esto que yo mencioné del triángulo de Sábato, triángulo al que me referí, gobierno, industria, instituciones académicas, tú lo estás describiendo perfectamente. O sea, nosotros tuvimos un periodo, allí la intervención del presidente Caldera al nombrar la Comisión Nacional de Investigaciones Petroleras, y me nombró mi presidente de la comisión, o sea, del gobierno al más alto nivel acogió esta idea, y también fue muy importante la participación del entonces presidente de Petróleo de Venezuela, Luis Justi, quien entendió perfectamente después de varias discusiones muy en serio, que no se trataba de que las universidades pretendían pedirle dinero a Petróleo de Venezuela, sino que las universidades se iban a involucrar en programas de investigación y de desarrollo conjuntamente con Petróleo de Venezuela. Y es esa alianza, ahora voy con la pregunta que tú me estás haciendo. Lo primero a entender es la situación en que estamos recogiendo el país, o en la que vamos a recoger el país luego que se produzca la transición, en los términos en que esa transición se vaya a producir. Yo no me voy a meter en esa discusión. En estos últimos años no es solamente que hemos visto una caída de más de un factor de 6 o 7 probablemente de los 3 millones y pico de barriles que llegó a ser, y se estaba pensando que iba a llegar hasta 6 millones, hasta los 600.000 que tenemos ahora. Bueno, tú sabes esos números mejor que yo, pero es una cosa absurda. Pero es que junto con la destrucción de la industria hemos asistido a lo que yo he llamado la destrucción por diseño de todo el aparato de generación de conocimiento, investigación y desarrollo del país. Y fíjate que yo lo llamo aparato de generación y conocimiento de tecnología del país, y no lo llamo simplemente el tema universitario.
Es decir, Intevep se ha convertido en un centro de entrenamiento del MSBR, bueno, de hecho, entonces estamos realmente en una situación, no hay otro término, una situación catastrófica de destrucción por diseño del aparato de generación de conocimientos, ciencia y tecnología del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que plantearnos, en mi opinión, y ahí viene la pregunta que tú me estás haciendo y que se enlaza mucho con lo que tú conversaste en la oportunidad pasada con Humberto Calderón Berti, porque Humberto Calderón precisamente, tú y yo estamos muy en contacto con él, no solamente el rol que tuvo en la otra Venezuela, sino que él entiende perfectamente el rol de la ciencia y tecnología en esta etapa que viene. No se trata simplemente de compras inteligentes, sino de que tú necesitas reconstituir un equipo con viejas cabezas y nuevas cabezas, sin el prejuicio de que si, como en algún momento dijo uno de nuestros, bueno, no lo voy a calificar de ninguna manera, cuando dijo que la industria petrolera había que, toda la industria del país había que reconstruirla con gente menores de 40 años. Ese es un prejuicio ridículo y lo que nosotros tenemos que apuntar es a buscar las mejores cabezas, independientemente de la edad que tengan, e incorporar a nueva gente para nosotros reparar ese equipo, esa infraestructura, no solamente la infraestructura física, sino la infraestructura humana. Entonces, claro, en paralelo, porque nosotros no podemos distraer el tema central de que hay que tener ingresos de petróleo al país y hay que tener la posibilidad de tener petróleo destilado. Ya sabemos que las reservas petroleras de Venezuela en su gran mayoría son petróleo pesado y extra pesado. Es cierto que presuntamente tenemos las reservas petroleras más altas del planeta, que mucha gente no lo entiende, pero esas reservas petroleras no son petróleo liviano. Eso hace que el pretender explotarlas bien en lo que se llama la primera fase, la segunda fase de los pozos, requiere de tecnologías de primera línea. Y eso significa, ahora tú mencionaste al comienzo, por ejemplo, el tema de la nanotecnología. Eso quiere decir que un tema en el cual algunos venezolanos han tenido una oportunidad muy destacada en Canadá, entre ellos Pedro Pereira, que tiene que ver con nanocatálisis, va a haber que retomarlo para poder hacer las cosas acá. Pero más allá del sector puramente petrolero, ahora yo voy con lo otro que tú estás diciendo, eso no es suficiente. Uno, porque nosotros no vamos a lograr, y no es un objetivo reconstruir a PDVSA como era antes, porque tampoco es que era muy importante el esfuerzo, pero ya hay otra forma de hacer las cosas. Pero ahora nosotros tenemos que tener en cuenta la agenda energética global y tenemos que tener la agenda planetaria en cuenta, y tenemos que tener en cuenta la agenda del agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros lográramos tener una visión amplia sobre esto, sobre, por ejemplo, el tema de la energía solar, y nosotros pudiéramos utilizar materiales inteligentes, que es otra palabra clave aquí, que nosotros tenemos que desarrollar, materiales inteligentes para construir viviendas en las zonas donde hay mucho sol y donde no es necesario llevar cableado eléctrico. Nosotros podríamos tener zonas completas del país autoabastecidas y nos podríamos plantear un problema de primera línea, que es repoblar la frontera con Colombia y la frontera con Brasil sin tener que llevar cableado para esa zona. Mira, Vladimiro, te interrumpo un segundo allí porque me viene a la mente un programa que nosotros, me fue un privilegio trabajar contigo en eso, el desarrollo de un programa que pretendía de alguna manera en Colombia buscarle alguna alternativa a los venezolanos en Colombia desde el punto de vista de su formación y capacitación para obras o para, digamos, cultivos en las áreas remotas, donde muchos colombianos, bajo el mismo fenómeno de la migración interna, migran a las grandes ciudades y no había forma de la recolección. Allí hablamos de eso y me acordé en este instante de ese programa que lamentablemente no pudimos concluir, donde eso es la idea, en un lugar remoto, energía solar, generación de esa electricidad, internet a través de espacial, o sea, que estuviese conectado siempre, formación remota de las personas, vivienda, purificación de agua, en fin, eso que tú estás diciendo. Eso, la propuesta que veo que se perfila es tomar aquella base
y trasladarla por lo menos a nuestra frontera a lo largo de Apure y quizás en alguna forma también Amazonas. No sé, te pregunto. Sí, sin duda, ese es un espacio importante. Pero ahora quisiera yo también tocar otro, porque ha habido ahí, bueno, desde gente que ha estado pensando en la transición, el planteamiento de que es necesario renegociar la deuda externa. Eso es un elemento clave, porque lo que yo estoy diciendo, la idea que estoy intentando transmitir, es que todo este marco de acciones que van desde renegociar la deuda externa para poder pagar y financiar la recuperación, a pesar de que no quisiera usar el término de recuperación, es el repensar toda la industria energética del país, porque no es solamente la deuda que tiene Venezuela, que bueno, nadie sabe exactamente cuánto es, pero todo indica, según las cifras que ha estado difundiendo Ricardo Hausmann, Gustavo García, etcétera, que está en el orden de 160 mil millones de dólares. Pero solamente recuperar a la industria, refinanciar a la industria, llevarla a un nivel de producción aceptable con el tipo de destrucción al que nos ha acostumbrado el gobierno de estos últimos 25 años, se requiere una inversión masiva. Y esa inversión masiva que está en el orden, sin que nadie la haya podido estimar perfectamente por todas las dificultades que hay para cuantificar eso, está en el orden de 60, 70 mil millones de dólares, probablemente más, permitiría, entre otras cosas, que los activos petroleros fuera de Venezuela y especialmente Citgo, que juega un papel muy importante en términos de servir de marco de referencia para las actividades de refinación en los Estados Unidos, que están en refinerías que están, también eso mucha gente no lo sabe, pero las refinerías tienen que estar ajustadas desde el punto de vista técnico al tipo de crudo que van a procesar. El recuperar a Citgo no es un capricho institucional, no es un capricho del buen nombre de nadie, de Citgo ni de nadie. Es un problema de que tú tienes ahí un activo de primera línea que en las manos adecuadas y con la dirección adecuada se podría constituir en un elemento importante en esa actividad de recuperación en el contexto de la refinanciación, porque si eso no está, entonces no hay nada. Entonces podríamos poner a actuar en el mismo equipo a quienes se han encargado sobre todo del tema del refinanciamiento, que han estado operando desde Washington, otra gente que se ha estado ocupando de todo esto, y meter también el tema de generación de conocimiento y de restablecimiento de la base de conocimiento en Venezuela. Entonces, para restablecer la base de conocimiento en Venezuela, tú necesitas también tener en cuenta a la diáspora y tener en cuenta a toda la gente que puede tener una participación en eso. Tú entiendes que estás heredando un país donde hay los niveles de pobreza que hay, donde hay 8 millones y medio de personas, ciudadanos que están en la diáspora, etcétera, y sabes que tienes un país que está controlado en partes importantes por mafias y que esas mafias han ido destruyendo no solamente la integridad del Estado venezolano, sino la propia integridad de la población. Entonces lo que tú estás planteando, que son las haciendas de energía, esta idea que combina usar energía solar con internet, sí, del tipo de la que puso Musk sobre Ucrania, sí, para todos los adoradores de Musk. El manejo de internet no requiere de cableado. Hay tecnologías inteligentes en este momento, inteligencia artificial, inteligencia satelital, que permitirían que nosotros, con una inversión relativamente modesta, pero con una cabeza muy clara en cuanto al tipo de tecnología que se puede usar, nosotros podríamos transformar en pocos años todas esas zonas despobladas que están en manos de la guerrilla, en manos de los que están financiados por Irán, etcétera, las podríamos transformar en un área nuevamente recuperada para la economía venezolana y para los venezolanos. Y eso no es solamente el petróleo, eso incluye a la franja del Orinoco. Claro. Me permito hacer un inciso allí porque dijiste algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, yo creo que es un momento oportuno para decir que aquellos que están pensando que es la recuperación de PDVSA están equivocados. Eso no es el objeto. El objeto sí es la recuperación, el repensar el sector de los hidrocarburos con una visión energética, donde vienen, por supuesto, involucrados este tipo de proyectos que estás hablando tú, la energía eólica, estamos hablando de la inyección de CO2, estamos hablando de
preservar el medio ambiente, de insertarnos en esa política que va en camino de ascenso de cara al futuro. Pero además hay algo muy importante, que es un nuevo actor. En lo que quiera que vayamos a repensar, tenemos y vamos a tener que contar con el sector privado, nacional e internacional, porque ese va a ser un componente muy importante, vital en lo que es ese sector de los hidrocarburos y el sector energético nacional. Entonces, ahí hay que repensar también esto. ¿De qué manera nosotros vamos a insertarlo? En el momento que se abra la posibilidad de vengan a las inversiones, eso no va a ocurrir en el primer año, tal vez en el segundo tampoco, hay que pensarlo muy bien. Pero cuando se haga esa propuesta, la parte de investigación, de formación, de educación y ambiental y responsabilidades de ese tipo tienen que estar presentes en la propuesta al sector privado internacional y nacional. Bueno, mira, nuevamente, esto que estamos diciendo se converge, se entrelaza con planteamientos políticos que son muy complejos, pero que estamos obligados a tocarlo, porque el haber heredado un país como Venezuela, con el nivel de destrucción que tiene y el nivel además de deterioro de la fibra moral, ética, profesional del país, no es poca cosa. Es decir, nosotros para poder hacer lo que estamos diciendo es indispensable que entremos en una discusión franca con todos los sectores que pretenden que la economía se puede separar del hecho político y que es posible hacer perfectamente negocios con gente que son de lo más corrupto de la historia del planeta y no importa porque estamos hablando de negocios. No, nosotros estamos obligados a tener una posición ética pero realista, y reabrirle la puerta al capital nacional que ha sido expulsado de Venezuela por 25 años de destrucción del sector económico privado, y que entonces permita que ese sector privado entienda que su relación con las universidades no puede ser simplemente de recibir a universitarios para que trabajen en su sitio, sino que tiene que ser una alianza donde los problemas de investigación se discutan con los profesores universitarios y podamos tener unos espacios para recrear el sector de conocimiento, que podamos tener educación para el trabajo. Nosotros no podemos pretender resolver el problema de Venezuela tratando de que todos los venezolanos vayan a las universidades. Ese arreglo no es posible, pero sí que podemos tener espacios de emprendimiento, quizás recuperar una idea que se manejó hace mucho tiempo, que tenía que ver con la creación de un fondo petrolero para el emprendimiento ciudadano. Es decir, que nosotros no tenemos por qué sacrificar en nuestra visión ética y moral por hacer las cosas de la manera que sea. Nosotros estamos obligados, es verdad, yo estoy hablando fundamentalmente como científico, profesional, lo que sea, pero yo creo que nosotros estamos obligados también a hablar como ciudadanos y a entendernos como ciudadanos y a encontrar que estos problemas no están completamente, no solamente no están completamente, no están en absoluto disociados, que claro, tenemos que verlo. Claro. No, yo comparto plenamente esto y de hecho esta reflexión que tú has mencionado me lleva entonces a lo siguiente. Yo creo que definitivamente en Venezuela, y hablo ahora como ciudadano, así como tú lo estabas haciendo, creo que no es suficiente un cambio de gobierno, es un cambio en el modelo político de conducción del país, porque hay que pensarlo y repensarlo de otra manera, muy distinta. Creo que hay que entender varias cosas importantes. El papel del Estado fundamental, en hechos fundamentales, no puede ser sustituido. Lo que sí puede ser es un redimensionamiento, un volver al ser donde el Estado asuma sus responsabilidades primarias, pero en muchos elementos hay elementos compartidos importantes. Yo creo que no hay ninguna duda de que el capital privado internacional y el capital privado nacional también tienen que entender que hay una nueva forma de hacer política, que el país requiere repensarlo. Yo creo que no debemos pensar en una agencia nacional de hidrocarburos, en una agencia nacional de energía, para ir a circunscribirme al plano donde estoy, sin que eso vaya en menoscabo de otras actividades. Que eso no se va a poder poner desde el principio, porque en el principio hay elementos vitales importantes que es crecer en la producción petrolera y en la producción de gas, resolver los problemas más ingentes que desde el punto de vista de combustible, desde el punto de vista social, tiene la población venezolana. Estoy de acuerdo. Pero alguien tiene que repensar este modelo, este nuevo modelo, porque hacia allá vamos. Y yo creo que no debemos tener ni ninguna duda ni ningún miedo. Creo que estamos en capacidad de hacerlo. Y te pregunto entonces, ¿tú crees que es posible
de verdad formularle al país este tema de la investigación, la educación y todo esto, cuando uno dice, bueno, pero eso no es un tema prioritario. Para mí me parece que es la prioridad número uno, no en el día uno, pero es la prioridad número uno para ver cómo vamos a acometer ese futuro. Porque no hay forma de que nos confrontemos con el futuro que está por venir, lleno de nuevos retos tecnológicos, de inventos maravillosos, de avances tremendos desde el punto de vista de la tecnología, la inteligencia artificial y muchas cosas que, de paso, te voy a hacer una pregunta sobre la inteligencia artificial después de esto. Creo que, mira, no podemos pensar en ese futuro de la misma manera como lo estamos pensando hoy. Hay que darle ese espacio, hay que abrir esa posibilidad y tenemos que incluir allí a gente como tú y como muchos de tus colegas que han estado dedicados a la investigación y que han estado activos durante mucho tiempo, para que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que poner sobre la mesa de cara al futuro y de verdad de poder convertir, yo sí creo en eso, a Venezuela en el hub energético de las Américas. No, completamente de acuerdo. Mira, yo pienso que si uno lo enfoca de la siguiente manera, el gobierno de transición está obligado a dar respuestas en dos sectores específicos, de inmediato, prácticamente antes de que termine el día. Uno, la seguridad del propio gobierno, cómo el gobierno se mantiene, porque los que se van, que no se van de buena manera, van a hacer todo lo posible para que el gobierno se caiga. Sería un acto de ingenuidad suprema, como dirían los colombianos, no tener eso claro. La segunda prioridad absolutamente irrevocable es disminuir la humillación y abrirle espacio al orgullo de la gente y que la gente se sienta atendida. Porque lo que hemos visto en Venezuela, por contar solamente el caso de las universidades, si alguien o cualquier parte, ya tú lo sabes, si alguien se enferma en Venezuela, eso se convierte inmediatamente en una tragedia familiar que termina en pedir dinero o en dejar que la persona se muera. Entonces nosotros, el gobierno de transición está obligado a dar respuestas en temas absolutamente prioritarios: transporte, energía, salud pública, educación pública. Pero una vez que tú mandas ese mensaje, que tú tienes la emergencia, que tú entiendes la emergencia, que entiendes que es indispensable, así como, bueno, yo sé que son cosas completamente distintas, pero a mí me gusta mucho el ejemplo de la recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra. Es verdad que Alemania contó con un plan específico para la recuperación, es verdad, pero también contó con la historia de gobierno de los alemanes, que se interrumpió con la barbaridad del nacionalsocialismo, del hitlerismo, pero que existía y que inmediatamente entendió que tenían que parar el país, tenían que remediar en alguna medida el horror de la guerra, la penurias de la guerra. Bueno, nosotros estamos saliendo de una guerra. Cuando venga el gobierno de transición, nosotros estamos saliendo de una guerra, pero es una guerra muy particular, que es del gobierno contra su propio país, contra su propia gente. Pero nosotros estamos saliendo de una guerra. Entonces, si tú mandas un mensaje esencial, fundamental, que es que el gobierno de transición se va a ocupar de esas dos cosas de manera inmediata, entonces tú en paralelo puedes enviar el otro mensaje, pero tenemos que pensar en mañana, tenemos que pensar en los niños, en las escuelas donde no hay quien dé clase de matemática o de física, tenemos que pensar en refundar a Venezuela, que es la palabra que a mí realmente me llega más que reconstruir, o sea, refundar a Venezuela, porque ha sido destruida de tal manera que lo que se plantea es un ejercicio de refundación. Y en ese ejercicio de refundación hay que insistirle a la gente en que la base de conocimiento es esencial, porque si no, no podemos entender lo que está pasando en la otra parte del mundo y tampoco podemos aplicarlo en Venezuela. Entonces, si tú mandas ese doble mensaje, si tú conformas una narrativa inteligente, donde hablas de la renegociación de la deuda externa, habla de los nuevos vínculos con factores internacionales, con otros países, etcétera, y te planteas el tema de la seguridad regional, porque ese es el otro que es muy importante, cómo la parte geopolítica, cómo la intromisión de la guerrilla colombiana, de los factores extremistas iraníes, de los factores extremistas chinos, de los factores extremistas rusos, de los nicaragüenses, de los factores extremistas de Nicaragua, para no asociarlo con el pueblo nicaragüense, porque tenemos un vínculo extraordinario, la intromisión del gobierno cubano. Tú todo eso lo tienes que decir, y lo tiene que decir la misma gente que dice, y también tenemos que recuperar el conocimiento. A mí hay un ejemplo, con eso te voy a terminar esta reflexión, hay un ejemplo que para mí es
demasiado importante. Cuando se formó el Estado de Israel, David Ben Gurion era simultáneamente primer ministro, encargado para todos los efectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ministro de la Defensa. Entonces tú te preguntas, pero ¿cómo es posible que estos tipos le den ese peso a ciencia y tecnología en una situación de guerra contra 6 países árabes que lo rodeaban apenas declarar la independencia? Porque esto es una tradición judía, es muy importante. Y nosotros tenemos que lograr que el conocimiento vuelva a ser importante en la tradición venezolana, porque no lo era tanto, pero después de Bolívar, Andrés Bello, Vargas, etcétera, Pietri, nosotros logramos que el conocimiento. Recuerda que a comienzos del siglo pasado, en Venezuela había 80% de analfabetismo, o sea, no era que el conocimiento era ninguna prenda en nuestro país, pero después se convirtió en una prenda. Nosotros tenemos que lograr nuevamente que el conocimiento se convierta en una prenda cultural, ética, moral, intelectual de la población venezolana. Y entonces podemos pasar el mensaje que tú quieres. ¿Cómo lidiar con la inteligencia artificial, con el conocimiento? ¿Y cuál es la reflexión? A mí me gustaría que tú compartieras la reflexión que tuviste final, tu posición en ese foro, en ese seminario que tuvimos, y que dejáramos esto para la reflexión de toda nuestra gente que nos ve en este podcast. Y finalmente, pues, una reflexión final que tú nos dejes sobre este programa. La inteligencia artificial no puede ser percibida como una simple herramienta, como otras herramientas en las revoluciones industriales posteriores de la humanidad. Porque esta así llamada herramienta, esto tiene la capacidad de superar a la especie humana. Y tiene la capacidad de superar a la especie humana, uno, por el número de operaciones que simplemente puede hacer en comparación con el cerebro humano, que eso es lo de menos. El asunto es que es capaz de tomar, por eso se la llama inteligencia. A diferencia de la nuestra, nosotros tenemos inteligencia y tenemos conciencia. La inteligencia artificial no tiene conciencia. Entonces hay una serie de decisiones éticas, políticas, etcétera, que las puede tomar una plataforma de inteligencia artificial y que no tendrían absolutamente nada que ver con una consulta a los humanos. A mí me gusta mucho el ejemplo de qué pasaría si se le encargara a una plataforma de inteligencia artificial el asegurar la preservación del planeta. El primer enemigo, el primer tema a considerar en la preservación del planeta es la población humana total. Son 7.000 millones de personas. ¿Qué hacemos? Reducimos la población, y si se la reduce, ¿en qué término? ¿Y quiénes van a ser los reducidos? Entonces es una pregunta que está en el aire, por supuesto, pero que ilustra la complejidad de los dilemas a los que nos estamos enfrentando con el uso no controlado de la inteligencia artificial. Entonces, resumen, yo creo que es necesario estimular el uso de la inteligencia artificial, es indispensable porque sirve para hacer cosas que de otra manera no lo podríamos hacer, pero eso tiene que ir acompañado de la educación a los jóvenes, a los niños, a los ciudadanos sobre las restricciones que tienen que pedir en esta materia y los controles que tienen que pedir en esta materia. Y lo último, ya para cerrar, tú me dijiste que dijera unas palabras de cierre. Bueno, lo primero, hacerte un like, como lo pediste al comienzo. Una vez completado el tema del like, te quiero decir que me parece que esto es una iniciativa extraordinaria. Ojalá logremos que todas las instancias del gobierno de transición participen en este tipo de discusiones y este tipo de iniciativas, y que se logre transmitirle al país, después de la transición, qué es lo que viene en términos de la recuperación de la plataforma de conocimiento en Venezuela. Un abrazo y gracias por la invitación. Bueno, Vladimiro, muchísimas gracias a ti por habernos brindado este tiempo tan importante y de tanta calidad. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, como he dicho en muchas oportunidades, quizás hablar de investigación, de la educación, de la formación y de la capacitación no parece la prioridad ante todo lo que está ocurriendo en el país, ante ese caos. Yo creo que es vital, sin embargo, tener en cuenta este tema para la refundación, y yo me sumo nuevamente a esa opinión que tú has expresado. Refundar el país requiere tomar muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la capacitación, la formación, los nuevos profesionales y la investigación. Así que, Vladimiro, muchísimas gracias, y a todos los que nos han seguido en este podcast, los invito para el número 4, el capítulo número 4 próximamente. Y mientras tanto, como ya Vladimiro lo hizo, sigan el ejemplo que Vladimiro dio, denle like a nuestro programa, suscríbanse y bueno, muchísimas gracias. Vladimiro, hasta la próxima. Gracias. Próximo, un abrazo.